Bueno, vamos a ver ahora algunas características básicas de los gases reales, que como dijimos, también se llaman gases imperfectos. De este lado tenemos un diagrama PV, donde se muestran de forma general las isotermas de un gas real, un gas en condiciones reales. Eh, pero primero vamos a comentar las dos características fundamentales para tener una sustancia pura o una mezcla como un gas imperfecto, como un gas real. Entonces, en el caso de los gases reales o imperfectos, ellos difieren en sus propiedades de los gases ideales de dos maneras, ¿verdad? O a través de dos formas. La primera es que, obviamente, pero hay que considerarlo, obviamente no obedecen a la ecuación de estado de un gas ideal. Por lo tanto, no se pueden describir a través de P por V específico igual a RT o P por V recto igual a NRT. Esa es la primera diferencia. Y la otra es que un gas real o un gas en condiciones reales, ¿verdad? Sometido a una temperatura y una presión determinada, pueden licuarse o solidificarse. Y eso es algo que nunca se va a observar cuando tenemos un gas en condiciones ideales. Es decir, cuando se ha bajado la presión o cuando hacemos que P, o que ese límite de P tienda a cero, ¿verdad? Entonces, un gas en condiciones reales, un gas imperfecto, recuerden que es una sustancia pura y esa sustancia pura puede ser el propio gas, puede ser una mezcla, ¿verdad? Y en esa situación, ¿verdad? En condiciones adecuadas de presión y temperatura, se puede solidificar o se puede licuar, ¿verdad? Que fue lo que hizo Camerlin en 1908, creo, que fue que logró licuar helio, ¿verdad? Fue la primera vez que trabajó con temperaturas lo suficientemente bajas, de tal manera de que convirtió el helio en líquido. Y por ese experimento, ¿verdad? Y por su trabajo en bajas temperaturas, recibió después el premio Nobel de Física. Bueno, entonces, esas son las dos, digamos, las dos diferencias, ¿verdad? Entre un gas ideal, en condiciones ideales, y un gas imperfecto. Bueno, de este lado ahora sí tenemos lo que les comentaba, un diagrama PV, ¿verdad? Donde se muestran las isotermas de un gas en general, ¿verdad? Un gas real. Entonces vean que esas isotermas, en ellas se pueden distinguir varias regiones, como por ejemplo en estas curvas que son muy pronunciadas, estas isotermas que son muy pronunciadas, son las regiones aquí atrás de la curva donde tenemos una sustancia sólida, ¿verdad? Que se solidificó. Pero también tenemos otras isotermas donde la inclinación comienza a cambiar, ¿verdad? La pendiente de la recta que es tangente a esa isoterma comienza a cambiar levemente y observamos que en esas regiones ya tenemos una sustancia en estado líquido. Además, en esta misma gráfica vemos regiones intermedias. Por ejemplo, esta región aquí, entre F y C, o G y E, o G y B, perdón, tenemos una región que tenemos una mezcla líquido-vapor. O tenemos una región en donde tenemos una mezcla sólido-vapor. Por ejemplo, el yodo, ¿verdad? El yodo es un elemento de la tabla periódica que tiene una particularidad y es que se puede mantener con una temperatura bastante baja en una condición de sólido vapor. Es decir, usted tiene el sólido y también tiene en el seno del sólido, tiene el vapor de yodo. O también una región líquido vapor o una región que es únicamente vapor. Bueno, vean el comportamiento que tienen estas isotermas, ¿verdad? Cómo ellas cambian de forma abrupta, ¿verdad? Tienen problemas de continuidad en algunas regiones, pero conforme se van alejando, se van suavizando, es decir, se van haciendo curvas más suaves hasta que tenemos una isoterma que se parece a la isoterma del gas ideal, ¿verdad? Es una curva suave, alargada, ¿verdad? Pero tenemos una en particular que es la que nos interesa en este diagrama PV. Observen esta curva que pasa por el punto E. A
ese punto E le hemos llamado el punto crítico. Ese punto crítico es una terna, es decir, es un punto en donde coexisten tres valores, que son el de presión, el de temperatura y el de volumen. Entonces, en ese punto E vamos a tener, que es el punto crítico, la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es una superficie, PV, donde tenemos presión, volumen, y es un punto en donde tenemos una terna, presión, volumen y temperatura en estado crítico. La otra cosa es que vean que el punto crítico también es un punto de inflexión desde el punto de vista matemático, porque la isoterma, cuando llega a este punto, cambia de concavidad. Ven que aquí es cóncava hacia arriba y aquí, después del punto E, se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces, ese punto crítico tiene algunas particularidades matemáticas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a estudiar las ecuaciones de estado, pero también tienen muchos detalles relacionados con la parte experimental, ¿verdad? Como en el laboratorio, para una ecuación de estado específica, logramos calcular o logramos obtener el punto crítico de una sustancia dada, de un gas, por ejemplo, la temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Entonces, no solo es un punto asociado con los detalles experimentales del estudio de una sustancia dada, ¿verdad?, aplicándole una ecuación de estado particular, sino que también ese punto tiene algunos detalles matemáticos que nos permiten luego estudiar, nos permiten obtener esos valores críticos haciendo uso de las propiedades matemáticas. Bueno, entonces, esa temperatura crítica, vean que está entre la temperatura T1 y la T2. De tal manera que, de lo que vemos ahí en esa gráfica, en ese diagrama PV, lo que podemos ver es que la temperatura crítica tiene que estar entre T1 y T2, ¿verdad? Y la otra cosa, bueno, esa T, ese punto crítico, en ese punto crítico, que es la E, el gas pasa súbitamente a su estado líquido cuando su presión y temperatura son las del punto crítico. La otra cosa es que la envolvente, esa envolvente, F, C, E, P, G, ¿verdad? En esa envolvente, las fases líquidas y gaseosas coexisten en estado de equilibrio, ¿verdad? En esto que llaman la envolvente. Y, por ejemplo, la FCE, solo este pedacito de aquí, se llama la frontera líquida, ¿verdad? La frontera líquida porque esto es líquido, esto es líquido, ¿verdad? Y luego está la EBG, que esa se llama la envolvente gaseosa. De este lado es el gas, en esta región es gas. Estoy hablando de gas, pero puede también ser el caso de vapor. Recuerden que vapor y gas no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vapor es un gas que se encuentra a una temperatura menor que su temperatura crítica. O sea, un gas que puede licuarse. Entonces, cuidado cuando hablamos de temperatura de vaporización o cuando hablamos de un punto crítico. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, una cosa es tener un gas en fase de gas y otra cosa es, por ejemplo, tener vapor de agua, ¿verdad? Pero entonces vean que esta envolvente que está aquí es la frontera, ¿verdad?, de las regiones que vemos en las que puede estar esa sustancia, ¿verdad? Puede ser sólido, ya dijimos que se puede solidificar, puede estar en estado líquido, ¿verdad? Vean que este es el eje de las abscisas es volumen y el eje de la P, de la Y es presión. Entonces hay una región en estado líquido, una región en estado sólido, la frontera, ¿verdad?, que separa la región del estado sólido del líquido. Luego tenemos las fases combinadas, líquido-vapor, sólido-vapor, y de esta región para acá lo que tenemos es únicamente vapor. Vean que aquí ya hay una isoterma que se comporta como que si fuera la de un gas ideal, ¿verdad? Vean que ya es una curva suave, ¿verdad?
continuo. Sin embargo, aquí hay algunas discontinuidades en algunas regiones. Esto es debido al paso de sólido a líquido o de sólido a vapor, ¿verdad? O si está en regiones intermedias. Bueno, vamos entonces, ahora sí, ya ahora que vimos las características básicas de las ecuaciones de estado para un gas real, vamos entonces a ver las características de la ecuación más famosa de los gases reales, que es la ecuación de estado de Van der Waals, que ya anteriormente la escribí en términos del factor de compresibilidad, de la Z, ¿verdad? Pero no la hemos escrito en términos de P por U. Bueno, ya la hemos visto por ahí, ¿verdad? En el curso anteriormente, pero ahora es que vamos a dar algunas características de esta ecuación. Bueno, entonces la ecuación de Van der Waals como les decía, es la ecuación más conocida, más famosa, ¿verdad? Fue una de las primeras ecuaciones que se propusieron para el estudio de los gases en condiciones reales de laboratorio, ¿verdad? Fue desarrollada por Van der Waals en 1873 y es parte de la tesis doctoral de Van der Waals, ¿verdad? En esa época. Entonces, la ecuación de Van der Waals también se puede estudiar desde el punto de vista de la teoría cinética, porque es una ecuación que está asociada, que toma en cuenta el efecto de la interacción entre las moléculas y el tamaño de ellas. Es decir, la ecuación de Van der Waals supone que las ecuaciones tienen, que las moléculas tienen volumen, ¿verdad? Y que hay una interacción entre las fuerzas, ¿verdad? Los pares de acción-reacción, tercera ley de Newton, entre esas moléculas, ¿verdad? Cuando ellas están, es decir, en el recinto, ocupando un recinto, ¿verdad? Se supone que tienen tamaño, tienen volumen y, por lo tanto, hay una interacción, hay un par acción-reacción que no se puede despreciar. Entonces, cuando Van der Waals desarrolló esta ecuación, lo hizo tomando en cuenta el efecto de esas interacciones entre las moléculas. Nosotros ahora en este curso no le vamos a dar tanta importancia a la parte de la teoría cinética, sino que nos interesa más la ecuación de Van der Waals desde el punto de vista termodinámico. Es decir, la información que le podamos sacar, por ejemplo, de los coeficientes viriales o de los parámetros de ajuste, que son la A y la B. Bueno, entonces, yo siempre la ecuación de Van der Waals, para simplificarla, la escribo así, VD/W. Y esta ecuación ya dijimos que es de 1873 y pues Van der Waals la dedujo a partir de, como les digo, hipótesis moleculares, es decir, tomando en cuenta la interacción de esos pares acción-reacción entre las moléculas. Entonces, el trabajo de Van der Waals utiliza mucho la parte de la mecánica newtoniana, ¿verdad? Y un poco de la teoría cinética que se estaba desarrollando en esa época para llegar a la justificación, para llegar a presentar esta ecuación. Bueno, esta ecuación, ya ustedes por ahí han visto, es P más A entre V cuadrado multiplicado por V menos B igual a RT. Esa es la ecuación de Van der Waals. La A y la B son las constantes características del gas. Que ya las habíamos visto ahora en la ecuación que escribimos para Z, para el factor de compresibilidad. Entonces, a esta A y a esta B se le llaman las constantes características del gas, y no solo del gas, sino que para cada gas, ¿verdad? Porque cada vez que usted utiliza o aplica la ecuación de Van der Waals para un gas distinto, esos parámetros de ajuste, esas constantes A y B, van a cambiar. Y pues algunas características que tenemos ahí, vamos a irlas rotulando y comentando rápidamente. A y B son parámetros, se llaman los parámetros de ajuste, característicos para cada gas,
¿verdad? La otra cosa es que el término A entre V cuadrado es debido al efecto de las fuerzas intermoleculares. El término, esta es la otra característica, ese término A entre V cuadrado que se ve aquí es el debido a las fuerzas intermoleculares. Es decir, es el término que Van der Waals introduce para tomar en cuenta lo que les decía ahora, el efecto de par acción-reacción entre una molécula y otra. Y el B, en este caso, el B es directamente proporcional al volumen ocupado por las propias moléculas. Al volumen ocupado por las moléculas. Entonces, el B está asociado con el tamaño de la molécula, con la extensión de la molécula. El B está relacionado con el tamaño de la molécula y el cociente A entre B cuadrado está relacionado con la naturaleza de esa fuerza de atracción intermolecular. Entonces, vean que la otra característica de la ecuación de Van der Waals es que a volúmenes específicos grandes, cuando el volumen específico es muy grande, es decir, tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, A sobre B cuadrado se vuelve despreciable. Se vuelve despreciable y entonces desaparece. Y la B también, la B se vuelve despreciable comparada con la propia V. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos eso, pues tenemos el caso del gas ideal, ¿verdad? Si hacemos A0 y B0 aquí, pues recuperamos la ecuación del gas ideal. Entonces, la característica 4, pues lo que nos está diciendo es que cuando el V tiende a infinito, pues entonces se recupera P por V igual a R por V. O sea, la ecuación del gas ideal. Y recuerden que lo que dijimos ahora al principio, todas las ecuaciones de estado, por complejas que sean, tienen que tener alguna manera de tomar algún límite que las devuelva al gas ideal. Es decir, que podamos recuperar el gas ideal. Si no, esa ecuación de estado no funciona. Bueno, una quinta característica es que esa ecuación es válida solamente para aquellos casos en donde el gas se aparta ligeramente de su comportamiento de gas ideal. Es decir, la ecuación de estado de Van der Waals se parece mucho al gas ideal, ¿verdad? Es decir, está muy cercana al comportamiento del gas ideal. Y esa es una de las características que ha hecho que esta ecuación sea tan famosa. Porque con algunas pequeñas suposiciones, desde el punto de vista experimental, algunos cambios, podemos comparar la ecuación de Van der Waals con la ecuación del gas ideal. Y eso ha permitido estudiar o encontrar una serie de, es decir, de conocimiento nuevo cuando se estudian estos gases. Entonces, nuevamente es válido solamente para aquellos casos en donde el gas se aparta ligeramente del comportamiento del gas ideal. O sea que está muy cerca del comportamiento de un gas ideal. Y bueno, la sexta característica es que yo la puedo escribir de esta manera. Yo puedo escribirla como P por V menos PB, ¿verdad? Más A entre V menos A por B, P cuadrado, igual a RT. Esta ecuación la llamé 1. Vean que la puedo expandir o escribirla de esa manera. O también la puedo escribir como una ecuación cúbica. También la puedo escribir así. P, VA3, ¿verdad? Menos V cuadrado multiplicado por PB más RT más AV menos A por B y de este lado igual a C. Y esa la llamé 2. Entonces vean que la ecuación de Van der Waals y algunas ecuaciones de estado similares a la ecuación de Van der Waals se pueden escribir de esta forma, ¿verdad? O se pueden escribir de esta otra forma. Expandirla del lado izquierdo y dejar el RT
de un lado o escribirla como una ecuación cúbica, ¿verdad? Vean que de este lado pasé todos los términos y al lado derecho lo que me queda es cero. Entonces la ecuación de Van der Waals, dependiendo de lo que usted vaya a estudiar, necesita tenerla como una ecuación cúbica, o necesita tenerla de esta forma, o necesita despejar la P. Ahora, vean que si usted quiere saber el volumen, pues se trata de una ecuación cúbica. Entonces vean que ahí vamos a eso, ¿verdad? Al ser una ecuación cúbica va a tener tres raíces reales que también podrían ser imaginarias. Entonces, despejar la presión no es el problema. El problema es encontrar el U. Entonces, por eso es que necesitamos hacer la expansión en serie de potencias alrededor de V o alrededor de P para sacar información de la ecuación sin tener que resolverla directamente. Bueno, entonces, esta ecuación, la ecuación 2, puede tener tres raíces reales o imaginarias, que son los puntos donde se interseca una línea P igual constante. Vean que aquí, básicamente lo que estamos diciendo es que en una gráfica de P por V, ¿verdad? Esa P es una línea constante, ¿verdad? Y esos puntos donde se interseca, el V son las soluciones de esa ecuación. Luego, bueno, esa es la característica 7. La característica 7 es que puede tener tres raíces reales o tres imaginarias. Luego la característica 7 es que a temperaturas suficientemente bajas, para T bajas, las tres raíces son reales. Las tres raíces pertenecen a ella, cuando las temperaturas son suficientemente bajas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, las tres raíces se aproximan una a la otra, es decir, se comienzan a parecer mucho. Si la T es baja, las tres raíces pertenecen a ella, son reales. Pero a medida que la temperatura aumenta, esas raíces se comienzan a parecer mucho entre ellas, hasta llegar a un único valor de T, que es la temperatura. Entonces vean cómo trabaja la ecuación de Van der Waals. Mientras que las temperaturas sean bastante bajas, tengo las tres raíces reales, pero si comienzo a elevar la temperatura, conforme la voy a elevar, esas raíces comienzan a parecerse mucho entre ellas, hasta que son la misma. Y ese es el caso cuando tenemos la temperatura crítica. Entonces, si T aumenta, entonces la temperatura tiende a la temperatura crítica. Y esto ocurre cuando V1 es igual a V2 es igual a V3. Es decir, las raíces se comienzan a parecer mucho. Estos son iguales, estos se comienzan a parecer. Recuerden que esto es un modelo numérico muchas veces, ¿verdad? Es decir, no tenemos una ecuación exacta y por eso es que no queremos resolverlo. Resolver polinomios con decimales es muy incómodo, ¿verdad? Habría que hacer división sintética o algo de algún método de esos para encontrar la solución o metérselo a un programa, ¿verdad? Que haga el cálculo, que es la vía más rápida, pero no siempre vamos a poder hacer eso. Es decir, sacar esa información no nos ayuda mucho, nos ayuda más estudiar los coeficientes viriales. Bueno, entonces, si la temperatura aumenta nuevamente, es porque estas nubes se comienzan a aparecer y la T tiende a un valor único, que es en este caso la temperatura del producto. Las isotermas, que es la característica 8,
7, la 8, la 9, característica 9, las isotermas, en un gas de Van der Waals, pues tiene un comportamiento similar al que dijimos ahora, ¿verdad? Hay una línea que es P igual constante, ¿verdad? Y tenemos una isoterma que hace este comportamiento. Entonces vean que por ahí hay un cambio de concavidad, este isoterma hace algo así, ¿verdad? Viene cóncava hacia arriba y ahora es cóncava hacia abajo, y luego viene la isoterma que se parece a la del gas hídrico. Entonces, en estas regiones nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de las raíces, ¿verdad? Si la temperatura es bastante baja, esto es un diagrama P1, si la temperatura es bastante baja, pues esas U's, esos volúmenes se identifican, cada uno es una raíz real, pero si esa T comienza a aumentar, pues entonces vamos a ver que esas U's se comienzan a aparecer hasta que la T tiende al valor crítico, que es este punto que está aquí. Recuerden el punto de inflexión, donde tengo la alterna PC, BC, TC, ¿verdad? Presión crítica, volumen crítico, temperatura crítica. Entonces vean que en este caso en particular ya tenemos, es el caso para la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Tenemos un caso en donde hay un cambio de concavidad y ese punto es precisamente un punto de inflexión. Bueno, esa P es la P constante, y estas áreas se supone que deben ser iguales. Un teorema por ahí que desarrolló un científico, Maxwell, que también trabajó en electromagnetismo, y él también trabajó mucho en la parte de termodinámica y demostró que esas áreas en esa isoterma se supone que deberían ser iguales. Bueno, por ahí anda el resultado. Y aquí en el curso de termodinámica no le vamos a dar tanto énfasis a eso. Solamente lo estoy comentando. Por si le interesa, lo puede ver por ahí. Bueno, entonces, esa es la otra característica, la 8, ¿verdad? Vamos, la 9, te digo. Vamos ahora a otras características de la ecuación de Van der Waals, o otras propiedades de la ecuación de Van der Waals. Por ejemplo, la podemos escribir como un desarrollo de serie de potencias, como que ya vimos, ¿verdad? Como método de la serie para PV. Entonces, vean que yo puedo escribir la ecuación de Van der Waals, la característica 10 o la 9, en forma lineal. Entonces, vamos a ponerlo. Esta es la ecuación de Van der Waals en forma lineal. Entonces, en forma lineal volumétrica, ¿verdad? Expandiendo alrededor de V, voy a coger la ecuación de Van der Waals y despejo la P. Y esa P, perdón, dejo el P por V solo, producto P por V, ¿verdad? De la ecuación. Y ahora lo escribo así, RT, y el término que está abajo, V menos B, que es el término, vamos a ponerlo, RT, V menos B, menos A entre V, ahora lo puedo escribir de esta manera. Vean que puedo mantener el RT y lo pongo arriba y lo escribo de esta manera. 1 menos B sobre V a la menos 1 menos A entre V. Y ahora, utilizando el teorema del binomio, yo puedo desarrollar esto que está aquí. Entonces vean que lo puedo escribir así, RT, y utilizo el teorema del binomio. Me va a quedar RT más, voy a hacerlo aquí por aparte, 1 menos B sobre V a la menos 1. Esto va a ser entonces 1 más B sobre V más B cuadrado sobre V cuadrado más puntos suspensivos. Puse 3 términos nada más. Y ahora voy a coger esto y lo meto aquí. Entonces me queda P por V, me va a quedar RT, que es la A, ¿verdad? Más RTB menos A sobre B, más R de B cuadrado entre B cuadrado más puntos suspensivos. Entonces vean que ahí estoy escribiendo la ecuación de Van der Waals en forma lineal, haciendo un desarrollo alrededor del recíproco de V. Para eso lo que hice fue que el término V menos B, que está abajo, 1 sobre V menos B, lo escribo de esta manera.
1 menos B sobre V a la menos 1. Aplico el teorema del binomio con 3 términos. Ya ahí la cantidad de términos depende de, de las características del problema, de los datos, ¿verdad? O simplemente le dice expándalo hasta el término 3, hasta el cuarto término, lo que sea. O hasta el término de orden 2 o el término de orden 3. Y ahora vengo y lo sustituyo aquí nuevamente. Entonces, cuando reacomodo, me queda P por V. Ya tengo el producto P por V en forma de un virial. El virial precisamente es esta expansión. Vean que aquí aparece el gas ideal, ¿verdad? Esto que está aquí es el gas ideal. Y los términos que siguen, pues son los términos donde está el segundo coeficiente del virial, el tercer coeficiente del virial, y así sucesivamente. Entonces, de aquí vemos que A es RT, que el segundo coeficiente del virial es RTB, RTB menos A, y el tercer coeficiente del virial es RT sobre B cuadrado. Sí, RTB cuadrado. RTB cuadrado. Y ahí podemos seguir escribiendo el término. Bueno, entonces eso se llama escribir la ecuación eso es escribir la ecuación de Van der Waals en términos del virial volumétrico. O sea, hacer la expansión alrededor del recíproco o de 1 sobre 1. Y vean que el segundo coeficiente ya habíamos dicho que tiene una particularidad, ¿verdad? Que es que si igualo a 0, obtengo la temperatura de Boyle. Entonces vean que si yo ahora cojo el segundo término del virial y lo igualo a 0, vamos a hacerlo RT B menos A es igual a 0. Y enseguida que yo lo igualo a 0, le pongo 0 aquí, esta es la temperatura de Boyle. Y de ahí la puedo esperar. La temperatura de Boyle es A entre R por B. Y ese es un parámetro que me permite caracterizar también un gas en condiciones reales, ¿verdad? Calculando la temperatura de Boyle que viene del segundo coeficiente del virial. Recuerden que esa temperatura tiene que dar lo mismo, sea que se haya hecho la expansión en términos de V o en series de P. ¿Verdad? Si lo hacemos con la presión, expandiendo alrededor de P, también nos tiene que, el segundo término nos tiene que arrojar, si es la ecuación de Van der Waals, nos tiene que arrojar A entre R por B. Bueno, entonces, esa es la característica o la propiedad 10, ¿verdad? Es hacer la expansión. Vamos a la 11. La propiedad 11 ahora es, esta ecuación es que para un T mayor, mucho mayor que la temperatura crítica, solo existe una raíz, ya lo habíamos dicho ahí. No existe una raíz real. No existe una raíz real en todo el intervalo de presiones. Todo el intervalo de presiones. Entonces, esa es otra característica para T's mucho mayores que TC, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos T's mayores a TC, solo existe una raíz real, solo una V en todo el intervalo de presiones. Ahora, ¿qué pasa si en la ecuación de Van der Waals hacemos P igual a 0? ¿Qué pasaría si hacemos que P tienda a 0? ¿Por qué nos interesa eso? Que P sea igual a 0. Bueno, para compararlo precisamente con el gas ideal. Porque recuerden que el gas ideal, una de las características cuando vimos lo del límite, es que P tiene que tender a 0. ¿Verdad? Entonces, para efectos de simplificar una expresión, hacemos P igual a 0 en la ecuación de Van. Y tratamos de comparar eso a ver si se parece o si podemos obtener alguna información que nos ayude a complementar lo que sabemos del gas ideal. Pues por eso era que decíamos que el gas de Van der Waals, la ecuación de Van der Waals, se parece o está muy cercana a la ecuación del gas ideal. Precisamente por este tipo de comparaciones que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa si la P es igual a 0? ¿Cómo se comporta? ¿Se parece a un gas ideal? Vamos a ver.
Entonces, haciendo P igual 0, en la ecuación cúbica, nos queda entonces esto. P cuadrado, ergo T menos AV más A por B igual a 0. Esto es de la ecuación que habíamos escrito anteriormente, la ecuación cúbica. Vean que ahora esto es una ecuación cuadrática. P cuadrado, P y el término constante. De tal manera que a la hora de resolverla, V tiene que ser igual a más menos raíz cuadrada de A cuadrado 4R de AB entre 2R. Pues ahí estoy aplicando la solución de la ecuación cuadrática, que la podríamos escribir también así. V, esto mismo, ¿verdad? Lo vamos a escribir así. Más A entre 2RT, 1 más menos, simplificándolo un poquito más, 1 más menos, raíz de 1 menos 4 de RT entre A. Entonces, ¿para qué la escribimos así? Bueno, para tratar de compararla con el gas ideal. Entonces, vean que si A, aquí hay dos casos. Si A, el caso 1, si A es mayor que 4 BRT, si A es mayor que 4 BRT, entonces vamos a tener raíces reales. Entonces los U's pertenecen a R, ¿verdad? Vamos a tener raíces reales. Y por lo tanto, el 4BRT tiene que ser menor que el cociente A sobre B. Y esto, este resultado teórico aporta información en la parte experimental, cuando se está trabajando un gas que está siendo sometido o puesto a las condiciones de trabajo de la ecuación de Van der Waals. Y se pueden verificar experimentalmente algunos resultados. Y el otro caso, el 2, es que pasa si el 4RT y es 4RT. El caso 2, ¿qué pasa si el 4RT es igual a A sobre B? ¿Verdad? Recuerden que A y B son los parámetros de ajuste del gas. Y esos parámetros usted los conoce experimentalmente. Es decir, después de que hace una medición, ¿verdad?, de un gas en condiciones específicas, ¿verdad?, determinadas, usted puede encontrar A y B en el experimento. Y ese A y B los puede poner a prueba, ¿verdad? Puede hacer el cociente y comparar cuando tenemos el caso en donde P es 0. Que vean que experimentalmente no es que es 0, sino que la presión se baja todo lo que es posible, todo lo que el sistema de medición permita hacerlo, ¿verdad? Y se pone a prueba con estos resultados o con estas predicciones teóricas. Y han concordado, ¿verdad? Entonces, en este caso, si esto es igual, pues entonces la isoterma decimos que toca a P igual 0 en ese punto, y para valores mayores de temperatura no hay intersecciones reales. Es decir, lo que decíamos aquí, para valores mayores que esté crítica, no hay ningún corte con esa P, ¿verdad? Con esa presión. Y precisamente eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que la P es 0, es decir, que estamos bajando la presión todo cuanto sea posible, ¿verdad? Bueno, y la última propiedad del gas ideal, perdón, del gas de Van der Waals, es cómo calcular, este es el número 3, cómo calcular los puntos críticos. Esa sí nos interesa mucho, cómo evaluar los puntos críticos. Bueno, para los puntos críticos vamos a hacer uso de lo que dijimos ahora,
El punto crítico es un punto de inflexión también. Entonces, al ser un punto de inflexión, donde la concavidad cambia, pues entonces podemos aprovecharnos de eso utilizando el criterio, el primer y segundo criterio de la derivada, ¿verdad? Es decir, recuerden que un punto de inflexión es un punto en donde la concavidad cambia y podemos utilizar primer criterio y segundo criterio de la derivada. El primer criterio para encontrar máximos y mínimos y el segundo criterio para determinar si son máximos o mínimos. Entonces, para esto, al encontrar los puntos críticos, vamos a usar esta condición. Vamos a usar la condición que la derivada parcial de P respecto de V, manteniendo la temperatura T igual a P crítico, tiene que ser igual a 0. Y la otra derivada es la derivada segunda de P, igual dos veces, igual T igual a T es igual a 0. Entonces, si yo conozco la P, la función de estado de mando, una función de volumen, que sí lo puedo hacer siempre, ¿verdad? Puedo entonces calcular esas derivadas. Vamos a calcular esos derivados. Vean que P en función de V va a ser RT entre V menos B menos A sobre P cuadrado. Y ahora voy a hacer la derivada, ¿verdad? Vamos a hallar esos puntos críticos, ¿verdad? Es decir, el TC, el TC y el VC, utilizando el criterio de la primera y la segunda derivada, ¿verdad? Y evaluando en T igual TC. Por supuesto, aquí necesitamos conocer la presión en función del volumen. Y en el caso de la ecuación de Van der Waals, eso no es problema, porque vean que aquí la tenemos despejada en función de 1. Entonces, P en función de 1. Entonces, voy a hacer la primera derivada. La primera derivada sería entonces menos RT C. Estoy haciendo la evaluación de una vez, ¿verdad? Un menos B cuadrada más 2A VC a la 3 igual a C. Entonces, ¿de dónde salió esa ecuación? Esa ecuación es de hacer la primera derivada. Derivo P con respecto a U. Entonces vean que cuando derivo esto, tengo que derivar con respecto a V menos B. Entonces me queda V menos B al cuadrado. Y aquí me queda A entre B cuadrado, es 2A entre B al 8. Y una vez que hice la derivada, enseguida evalúo en el valor crítico. Es decir, sustituyo el V por el VC. Vean que este V no es cualquier V, es el VC. Y el VC. Y eso está igualado a 0. Está igualado a 0. Entonces el procedimiento realmente es, primero, derive con respecto a V y luego sustituya ese V por VC igual a 0. Entonces vamos a hacer la siguiente derivada. La siguiente derivada es volver a derivar este término. Entonces al derivar otra vez este término de aquí, el primer término me va a dar 2R DC dividido entre VC menos B al cuadrado. Y de este lado paso el igual a, ¿verdad? Paso de este lado, me queda VC menos B sobre VC. Entonces, esta es la segunda derivada. Que dice es que derivo este término, me va a quedar un B a la 3, que aquí no se ve porque ya yo pasé este término para acá. Y aquí me queda un BC a la 4, aquí está. Y igual, derivo, igual a 0, y después sustituyo cada V por su VC. VC. Y aquí vean que tengo un sistema de ecuaciones. ¿Verdad? Un sistema de ecuaciones. Una salió del criterio de la primera derivada y el otro salió del criterio de la segunda derivada. Y a continuación, lo que necesito resolver es para las incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas aquí? El VC, el VC, el VC y el peso. ¿Verdad? Vean que esas son las incógnitas. Entonces, voy a resolver ese sistema para hallar esos valores.
Entonces, los detalles de cómo resolver el sistema de ecuaciones se los dejo a ustedes para que lo hagan, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones X y Y, ¿verdad? Dos ecuaciones, dos incógnitas, y las incógnitas en este caso son UC y TC. Pues las incógnitas son BC y TC. Entonces, resolviendo ese sistema, el BC tiene que darle 3B. Y el TC tiene que darle 8A entre 27 BF. Esos son los valores críticos para el volumen y la temperatura. Ahora bien, ¿cómo encontramos la presión? Pues la presión, me voy a esta ecuación que tengo aquí, y le pongo el subíndice C. Es decir, la pongo PC evaluada en BC. Entonces aquí va a ser R, T, y abajo va a ser BC menos B, ¿verdad? Menos A entre BC cuadrado. Vean que ahora voy a evaluar la ecuación de estado, ¿verdad? La P en función de U en el valor crítico de BC. Y en el valor crítico de BC, que le falta un TC ahí. Entonces tengo que sustituir. Sería R multiplicado por TC, que es 8A entre 27BR, ¿verdad? Entre BC, que es 3B menos B, ¿verdad? Y aquí sería menos A entre BC, que son 3B menos B. Y entre estas dos fracciones sale un menos, ¿verdad? Este menos. Y ahora ya puedo entonces, simplificando esto, encontrar el valor crítico para la presión, que sería A entre 27 B cuadrado. Y ahí entonces tengo la terna PC, 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 que es el valor crítico para la isoterma, donde cambia la concavidad en la ecuación de Van der Waals. Ok, entonces vean que este es un resultado que siempre lo necesitamos hacer, ¿verdad? Es decir, siempre necesitamos poder calcular los valores críticos dada una ecuación de estado. Es fundamental que a usted le da una ecuación de estado que pueda repetir este procedimiento, es decir, aplicar el criterio de la primera y la segunda derivada para calcular y formar ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para calcular los valores críticos. Aquí lo estamos haciendo con la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Aprovechando que estamos viendo las características de esta ecuación, pero se supone que este procedimiento usted puede poder repetir para cualquier ecuación de estado de un gas real en donde usted pueda despejar explícitamente la presión en función del volumen y la temperatura. Nuevamente, hay ecuaciones de estado que no se puede despejar la presión explícitamente. Entonces, hay que proceder a usar otro método para sacar información de los valores críticos. Pero en un gran número de ecuaciones de estado, por lo menos las más conocidas, sí se puede hacer eso. Es decir, yo puedo despejar la presión en función del volumen y la temperatura como está ahí. Y una vez que tengo eso, una vez que tengo la presión despejada, pues puedo utilizar el criterio de la primera y la segunda derivada, ¿verdad? Para formar ese sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones despejar, perdón, resolverlo para encontrar los valores críticos del volumen y la temperatura. Y una vez que tengo esto, sustituyo nuevamente la presión y ya tendría el P. Entonces, esto se supone que se puede repetir y usted tiene que ser capaz de, si le dan una ecuación de estado, poder despejar la presión y repetir este procedimiento. Bueno, ¿qué otra información se puede sacar aquí de la ecuación de Van der Waals? Bueno, podríamos calcular también la compresibilidad, el factor de compresibilidad, ¿verdad? Lo dije mal, el factor de compresibilidad, porque la compresibilidad es otra cosa, ¿verdad? Recuerden que la compresibilidad es la capa, ¿verdad? La capa que es y el factor de compresibilidad es la Z. Entonces no lo vaya a confundir, ¿verdad? El Z es factor de compresibilidad y el kappa es el coeficiente de compresibilidad.
Bueno, entonces decíamos que para la ecuación de Van der Waals también podemos calcular el factor de compresibilidad. Ya vimos por ahí que el factor de compresibilidad está definido como PC, PC, RTC, ¿verdad? Los valores críticos. Y al sustituir ahí, pues resulta que eso me va a dar un número. Entonces aquí la compresibilidad de Van der Waals va a ser entonces el PC. ¿Quién es el PC? Es A entre 27b cuadrado multiplicado por el PC. El PC es B dividido entre R multiplicado por el TC, que es 8A dividido entre 27PR. Y hay que simplificarlo, ¿verdad? Recuerden que en estos problemas, en física, en cualquier área, no puede dejarlo expresado, hay que simplificarlo. Tiene que llevarlo hasta las últimas condiciones, ¿verdad? Hasta las últimas consecuencias que digo, para encontrar un resultado determinado. Entonces, si usted lo deja así, expresado, faltó simplificar, ¿verdad? Falta simplificar para ver qué obtiene. Recuerden que el factor de compresibilidad en un gas real tiene que ser menor que 1. Entonces, eso puesto así no nos dice nada. Entonces, y es una cantidad dimensional, no depende de R, ni depende de B, ni nada. Entonces, cuando yo simplifico esto un poquito, y les voy a dar algunos pasos para que ustedes los reproduzcan, le va a quedar esto, 3AB entre 8A por 1 sobre B. Y si vemos esto de aquí, pues vean que el B se cancela con este B, el A se cancela con este A, y lo que me queda únicamente es 3 octavos. Y cuando yo hago eso en la calculadora, el Z de Van der Waals me da 0.375. Y vean que efectivamente es menor que 1. Quiere decir que sí, que es el factor de compresibilidad de un gas real. Entonces, cuando le den una ecuación de estado de un gas real, le van a preguntar, le pueden decir, bueno, expándala, es decir, escríbala como una serie PV, ¿verdad? Donde se vean los coeficientes del lineal, o le pueden decir que halle el punto crítico, que es la terna PC, BC, TC, o le pueden decir calcule el factor de compresibilidad. Bueno, la otra cosa es que la ecuación de Van der Waals se puede escribir como una ecuación reducida. Vamos a hacer eso. Una ecuación reducida es aquella ecuación que no, en la que no aparecen los parámetros de ajuste. Entonces, al no aparecer los parámetros de ajuste, es una ecuación más sencilla y se puede utilizar para comparar no solo el estudio de un gas en esta ecuación, sino el estudio de varios gases. Entonces, la ecuación reducida parte del hecho de unos cambios de variable que se van a hacer. Ecuación reducida para el gas de Van der Waals. Estamos en el gas de Van der Waals siempre. Entonces, una ecuación de estado con dos constantes arbitrarias, como es el caso de la ecuación de Van der Waals, que tiene A y B, ¿verdad? Puede expresarse en forma adimensional. Es decir, la ecuación de Van der Waals puede escribirse sin que aparezcan las constantes A y B, ¿verdad? Y como les dije, ¿esto de qué sirve? Bueno, que podemos entonces estudiar varios gases con la misma ecuación, porque entonces no nos interesan los parámetros de ajuste, sino comparar directamente el comportamiento en sí del gas, de cada uno de esos gases. Entonces, pues lo que se hace es que se introducen las llamadas variables reducidas. Estas variables reducidas son B es igual a P entre PC, phi es igual a V entre BC y Z es igual a T entre TC. El que ese cociente de las presiones, de los volúmenes y de las temperaturas está pensado precisamente para llegar a una ecuación adimensional en donde se eliminen los parámetros de ajuste, ya que estas cantidades son
adimensionales. P es cualquier presión, pero está dividida entre el valor crítico, y así para las otras variables reducidas. Entonces, si yo sustituyo esto en la ecuación de Van der Waals, que ya la había escrito atrás, voy a obtener esta ecuación. Sustituyendo en la ecuación de Van der Waals, me queda pi por Tc es igual a R Tc cita entre pi Tc menos B menos A entre phi BC cuadrado. Y ahí tengo escrita la ecuación en términos de los valores críticos y de los cambios y de las variables reducidas. Pero ahora yo la puedo simplificar aún más, porque entonces yo ahora lo que voy a hacer es que meto aquí en el PC, en el BC, en el TC, meto los valores críticos. ¿Qué es PC? Es A entre 27B cuadrado. Lo pondría aquí. ¿Qué es BC? BC es 3B. ¿Qué es TC? TC es 8A entre 27B. Es decir, sustituyo los valores críticos que ya obtuve del sistema de ecuaciones. Y entonces, cuando yo sustituyo los valores críticos, voy a obtener una ecuación que únicamente está dada en términos de las variables reducidas. Entonces sería 8 cita, 3 phi menos 1, menos 3 entre phi cuadrado. O bien, la podemos escribir en su forma estándar, pi, ¿verdad? Más 3 sobre phi cuadrado, pasando esto para acá, y aquí me queda 3 phi menos 1, que es igual a 8. Entonces, esa ecuación ahora se llama la ecuación de estado reducido, y es un caso particular de la ley de los estados correspondientes. Esa ley lo que dice es que los gases que tienen los mismos valores de pi, y cita, se dice que están en estados correspondientes. Eso se llama así, la ley de estados correspondientes. Y entonces, pues, todas aquellas sustancias con los mismos valores de pi, y cita, ¿verdad? Deben comportarse de manera similar, lo cual es aproximadamente cierto desde el punto experimental. Es decir, ahora lo que nos interesa es comparar con esta ecuación varios gases. Vean que esta ecuación sigue siendo la ecuación de Van der Waals, solamente que está escrita en términos de variables reducidas. Y eso es la ganancia que tenemos aquí es que no nos interesan los parámetros de ajuste si se trabajó con 3 gases distintos. Es decir, si yo trabajé con oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, por ejemplo, voy a tener un A y B para cada uno de esos gases o varios A y B para cada uno de esos gases. Entonces es muy difícil compararlos. Sin embargo, si yo logro homogeneizar los 3 gases a través de la variable reducida, pues voy a tener una única ecuación para estudiar particularidades de esos 3 gases simultáneamente.